Buenos días. La verdad es que tengo que reconocer que personalmente es una satisfacción y un honor el poder estar aquí de nuevo en el contexto de esta jornada, lo cual agradezco una vez más a la organización, a todas las personas que están detrás de ella y que ya me está resultando pues, un contexto bastante familiar, con lo cual quizás ese es el principal motivo por el cual me encuentro aquí ya como en casa, ¿no? Como ha dicho Esther, efectivamente a veces bueno, las personas soñamos y sabemos que los sueños no siempre son reales. Evidentemente hay sueños que nunca se cumplen, que nunca se llegan a materializar, pero he de reconocer que lo que les voy a contar hoy sí es un sueño real, de ahí el título de la ponencia. Hemos implementado el modelo RTI en las Islas Canarias y esta sí es una experiencia real. Que conste que esta experiencia no es algo que surgió de la noche a la mañana. Este sueño se inició, yo diría que aproximadamente hace ya casi una década, y donde iniciamos, aunque de forma muy tímida, un pilotaje en algunos centros, sobre todo en las Islas Capitalinas, pero esto fue por allá por el año 2007, 2008, y sin embargo, durante todo este tiempo hemos ido avanzando, hemos ido desarrollando muchos recursos y es lo que, en definitiva, ha hecho posible que en este momento, desde la propia universidad, hayamos podido ofrecer, concretamente a la Consejería de Educación, le hemos puesto al servicio de la Consejería muchos de estos recursos que han sido generados a partir de la investigación. Bueno, como saben, yo procedo de Canarias. El hecho de que muestre aquí el mapa de Canarias, evidentemente parto de la base que, por supuesto, que todos ustedes saben cuál es la ubicación geográfica de Canarias. Evidentemente, no lo hago con esa intención, que conste. La intención con la que yo muestro aquí el mapa de Canarias es para que ustedes tomen conciencia de que Canarias es un territorio geográficamente fragmentado. Y se pueden más o menos imaginar cómo podríamos implementar todo esto en la práctica, pero en una comunidad autónoma como la Canaria, que tiene estas peculiaridades geográficas, ¿no?, de fragmentación, todo lo que supone la insularidad y todo lo que supone plantearnos un plan de formación a los docentes para que lo lleven a la práctica en sus escuelas. Bien, en este sentido, nosotros hemos sido siempre conscientes de que en Canarias se hace necesario hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y es por ello que venimos trabajando durante muchos años en la creación de plataformas a través de la web para ofrecer a nuestro profesorado una formación especializada que es producto de la propia actividad investigadora. Por tanto, para Canarias, en este caso en concreto, bienvenidas sean las tecnologías de la información y la comunicación. Por otra parte, decirles también que yo coordino un grupo de investigación en la Universidad de La Laguna que se denomina Dificultades de Aprendizaje Psicolingüístico y Nuevas Tecnologías, y es un grupo que ha mantenido una coordinación y una vinculación muy estrecha y muy directa con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para que ustedes me puedan seguir a lo largo de esta ponencia, quiero adelantarles un poco los contenidos que voy a tratar en la misma. En realidad, mi ponencia va a tener dos partes claramente diferenciadas. En una primera parte, yo voy a hacer un repaso por el modelo de respuesta a la intervención. Voy a tratar de no ser muy exhaustivo, entre otras cosas, porque creo que en la ponencia que nos ha precedido, Eric ha expuesto perfectamente muchas de las características fundamentales del modelo de respuesta a la intervención temprana, pero no está de más seguir subrayando determinados aspectos de este enfoque, entre otras cosas porque tenemos que reconocer que el modelo RTI para nosotros realmente es algo nuevo. No estamos muy familiarizados con el modelo RTI
Y, entre otras cosas, porque en la propia legislación educativa actual, pues prácticamente no se contempla, no está incorporado. Bien es verdad que hace más de una década este modelo ya se viene implementando, especialmente en muchos estados norteamericanos, y también es cierto que desde hace más de una década se viene investigando sobre la eficacia de este modelo. Creo que para nosotros y en general también para todos los países de habla hispanoparlante, en donde existe un desconocimiento y una falta de referencia a este modelo en la propia legislación educativa, creo que es sumamente importante, aunque yo me voy a ceñir al caso de nuestro país, donde predomina claramente un modelo de espera al fracaso, y ahora les voy a decir por qué. Este modelo de espera al fracaso actualmente vigente está demostrando ser poco útil dentro del sistema, especialmente cuando hablamos del contexto de las necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, cuando hablamos de población escolar vulnerable, cuando hablamos de la atención a las necesidades educativas que demanda este sector de la población escolar. ¿Qué es el modelo RTI y cuáles son sus componentes esenciales? Bien, en este sentido voy a tratar de ir un poco de puntillas, no profundizar demasiado por lo que les he comentado anteriormente, pero sí quisiera resaltar algunas cosas fundamentales que son necesarias si esto queremos garantizar una implementación exitosa en la práctica. Y la segunda parte de mi intervención me voy a centrar de lleno en explicarles cómo ha sido todo el proceso de implementación del modelo en las Islas Canarias. Es decir, el modelo se ha implementado en aproximadamente 120 centros escolares repartidos por todas las islas, y esto ya en el contexto de las jornadas que aquí se celebraron el año pasado. Ya curiosamente en la intervención del año pasado ya yo adelantaba como primicia la posibilidad de que la Administración Educativa, la Consejería de Educación, en este caso el Gobierno de Canarias, estaba bastante receptiva para poder iniciar este pilotaje en Canarias. Entonces, en este sentido les voy a explicar con detalle cómo ha sido todo el proceso, y creo que es una lección que nos puede servir, sobre todo para aprender lo complejo que es intentar llevar esto a la práctica, y sobre todo especialmente en territorios geográficamente fragmentados como el nuestro. Pero creo que es una lección aprendida importante que puede servir de modelo para quizás y ojalá se pueda ir generalizando y extrapolando a otras comunidades autónomas. Bueno, a mí siempre me gusta hacer referencia a este informe, porque creo que no es un informe que sea muy conocido y ofrece una radiografía perfecta de cómo en las distintas comunidades autónomas se está atendiendo las necesidades específicas de apoyo educativo. Sobre todo aquellas NAES, voy a utilizar esta abreviatura para no tener que estar desglosando siempre el término, sobre todo cuando se derivan de dificultades de aprendizaje. Y lo digo porque, bueno, el título del informe que publicó el Ministerio de Educación es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema educativo en España. Es muy interesante porque nos permite corroborar y constatar que lo que está predominando en nuestro sistema educativo es un modelo quizás ya caduco, al que debemos de reemplazar por modelos que sean mucho más potentes, donde se haya demostrado su utilidad y su eficacia, y sobre todo que incluyan lo que es tan importante como es la acción preventiva, es decir, la detección y la intervención temprana. Yo solamente quiero comentarles algunos de los hallazgos más importantes de este informe, los he querido entresacar para que ustedes puedan entender y puedan corroborar que lo que yo estoy diciendo no es algo que sea producto de mi imaginación. Esto es algo producto de la máxima objetividad, porque todas las comunidades autónomas, sus consejerías de educación, ante la petición del Ministerio, tuvieron que remitir esta información que la centralizaba a través del Ministerio para saber qué se estaba haciendo o qué se está haciendo actualmente, ¿no? El informe tiene acceso gratuito a través de Internet. Bueno, el momento en el que se hace la evaluación de las dificultades de aprendizaje generalmente se suele hacer
a partir de tercer y cuarto curso de primaria. Esta es la nota, el denominador común en todas las comunidades. Generalmente, el profesional que participa en la evaluación psicopedagógica suele ser el orientador y los criterios de evaluación de las dificultades de aprendizaje suelen estar fundamentados en las directrices que marca el DSM-4, ahora el DSM-5. Y una cosa que yo quiero destacar, porque solo la Comunidad Autónoma de Canarias, fíjense que estamos hablando en el año 2010, ya había publicado decretos, órdenes y resoluciones para regular la atención educativa a las NAEs derivadas de dificultades de aprendizaje. Y esto en colaboración estrecha con nuestro grupo de investigación de la Universidad de La Laguna. Esto fue muy importante porque, como ustedes saben, la Ley General de Educación siempre marca unas directrices y luego las comunidades autónomas son competentes para desarrollar esas directrices. Pero en ausencia de criterios, de no saber cómo identificar alumnado que necesita de una intervención temprana, Canarias, en este sentido, según el informe, era la única comunidad autónoma del Estado, lo cual no quiere decir que actualmente hayan otras comunidades que ya hayan desarrollado normativa específica. Bueno, momento en el que se interviene. Claro, obviamente, si se evalúa a partir de tercero y cuarto, es a partir de ese nivel cuando se empieza la intervención. ¿Quiénes participan como profesionales en la intervención? Bueno, normalmente se deja la responsabilidad al maestro, donde el orientador da algunas orientaciones y da a conocer los resultados del informe de la evaluación psicopedagógica que se ha realizado. ¿Qué papel juega la familia? Pues prácticamente el vínculo es inexistente, es muy débil. Me refiero al vínculo familia-escuela. Y en relación a la normativa, fíjense que Canarias recoge en su orden, ya publicada en el año 2011, recoge algo muy interesante que recuerdo que esto fue una sugerencia que se había hecho también cuando se estaba desarrollando la orden, de que aquellos alumnos que pudieran estar en riesgo de presentar dificultades para avanzar con normalidad en los aprendizajes básicos de las áreas instrumentales básicas, bueno, que estos programas se implementen en la intervención en alumnado en grupos de 3 a 5 escolares durante 35 minutos diarios. O sea, en realidad, ya esto es un aspecto que está contemplado en el modelo RTI. O sea, la necesidad de hacer esa intervención intensiva en pequeño grupo y con una duración aproximada de 35 minutos diarios, precisamente para detectar aquel alumnado que ya estamos detectando en situación de riesgo y no esperar a tercer o cuarto curso de educación primaria a que culmine el proceso de aprendizaje. Se trata de adelantarnos al problema. Bueno, la conclusión es evidente. Obviamente, en este país predomina un modelo de espera al fracaso y la alternativa podría ser la sustitución por un modelo de respuesta a la intervención. Bueno, al hilo de lo que hemos escuchado en la intervención de Eric, yo quiero retomar esta definición que, en principio, es una definición cuyo contenido refleja exactamente cuál es la esencia del enfoque RTI. Y dice así: el enfoque RTI realmente lo que hace es integrar la evaluación y la intervención dentro del sistema escolar. O sea, yo quiero aquí enfatizar y subrayar este primer aspecto que señala la definición, integrar evaluación e intervención, porque en nuestros centros no predomina la cultura de la evaluación. Y lo digo sobre todo basándome en la experiencia que hemos tenido este año. Es decir, el modelo RTI de alguna manera exige que la enseñanza tiene que ir de la mano de la evaluación. Ambas son las caras de una misma moneda. O sea, ambas tienen que ir conjuntamente, no podemos separarlas. Mientras estamos instruyendo, tenemos que ver el efecto de esa instrucción. Y la única forma de ver el efecto de esa instrucción es evaluando. Claro, esto supone evaluar no una vez, puede ser muchas veces. Depende del nivel de intervención al que estemos hablando en el sistema de prevención multinivel que plantea el enfoque RTI. Por lo tanto, al no estar acostumbrados o no tener esa cultura de la evaluación, obviamente esto es un pequeño inconveniente que se puede presentar, pero que se puede superar desde el momento en que
y esto es algo que les voy a comentar más adelante, ofrecemos la formación especializada al profesorado. Porque si el profesorado no recibe una formación especializada en este sentido, en esta dirección, difícilmente va a aceptar que tenga que evaluar constantemente al alumno que está instruyendo. Bien, esta integración, como digo, se establece dentro del sistema de prevención multinivel y se intenta maximizar el rendimiento de los estudiantes y, evidentemente, aunque yo no me voy a centrar en los problemas comportamentales, porque de hecho ya Eric lo hizo en su presentación, que tengan en cuenta que el modelo RTI no solamente se enfoca hacia problemas académicos, sino que también se puede perfectamente enfocar y dirigir hacia problemas de comportamiento. Lo que ocurre, y es algo que nosotros hemos observado también este año, muy interesante, es que a poco que los niños reciban esa atención más individualizada, es increíble la repercusión que tiene en su autoestima, en su autoconcepto, en su confianza. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Y por lo tanto, eso significa que, reduciendo los problemas académicos, de paso, esto está teniendo un efecto secundario sobre también el propio comportamiento, ¿no? Bien, con el modelo RTI ya saben ustedes que lo que intentamos es identificar a los niños que están en riesgo de obtener resultados académicos por debajo de lo esperado. Y al mismo tiempo, no solamente nos debemos de centrar en la identificación temprana o precoz, sino que una vez que son identificados y están recibiendo la intervención, hay que seguir evaluando su progreso. Hay que supervisar y monitorizar su progreso de aprendizaje. Bien, de ahí precisamente viene el nombre del modelo, respuesta a la intervención. O sea, yo estoy evaluando la respuesta del alumno a condiciones de enseñanza que yo estoy modificando, porque trato de adaptarlas a las necesidades individuales de los alumnos. Es algo así como, utilizando la metáfora del sastre, diseñando un traje a medida. Y en eso consiste, en diseñar un traje a medida. Bien, este modelo RTI puede usarse como parte del proceso en la identificación de estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje u otras dificultades. Claro, aquí hay un tema muy interesante, y es que pasamos de estar categorizando a los estudiantes para, precisamente, no adelantarnos en esa categorización y primero probar que la instrucción puede, si la adecuamos y la adaptamos a las necesidades de los alumnos, puede que estos alumnos superen esas primeras dificultades. Es ese 20% del que hablaba también Sam al inicio de esta mañana, en el que sabemos que hay niños en el grupo clase, en torno a ese 20%, que empiezan de alguna manera a batallar, son niños que les cuesta más continuar y seguir el proceso normal de aprendizaje, y por lo tanto todo el foco de atención va centrado en ese segmento de la población, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si después de estar modificando las condiciones de instrucción, la modalidad de instrucción, de incluso ofrecer una instrucción más individualizada uno a uno, en sesiones diarias y con mayor intensidad, y sigue habiendo una resistencia del alumno a la intervención, claro, evidentemente ahí es donde llegamos al borde superior de la pirámide, que es donde nos encontramos ese 5% de alumnado, donde posiblemente lo que está impidiendo el aprendizaje son causas de carácter más biológico que causas derivadas de una falta de instrucción apropiada a sus necesidades. Bueno, los componentes esenciales de RTI, en principio, serían 4 los elementos fundamentales. Tendríamos el sistema de prevención multinivel, proceso de cribado, control de progreso de aprendizaje y toma de decisiones basadas en los datos. Voy a tratar de desmenuzar cada uno de estos componentes esenciales para comentarles algunas cositas con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos del sistema multinivel, de prevención multinivel, bueno, ya saben que en principio en RTI diferenciamos 3 niveles. El primer nivel está referido a todo el alumnado del aula. Supuestamente siempre es recomendable que el alumnado esté recibiendo un programa curricular basado en la evidencia y normalmente este programa curricular pues se debe impartir normalmente hacerlo coincidir con el horario de la asignatura, o sea que si es lengua, pues lectura, o si es matemática, matemáticas, ¿no?
Y en este nivel 1 es donde precisamente se hace necesario hacer la evaluación de cribado 3 veces al año, ¿no? Lo que llamamos cribado universal. Este cribado que hacemos al inicio de curso es fundamental porque es el que nos va a permitir detectar qué niños están quedando rezagados y son los que empezarían a recibir un nivel 2 de intervención. Bien, les puedo ir adelantando que en Canarias, por ahora, cuando se ha pilotado todo el modelo, se ha hecho en el nivel 1 y en el nivel 2. No se ha llegado al nivel 3, ¿de acuerdo? En el nivel 2, este alumnado que está en situación de riesgo ahora recibe una instrucción en pequeño grupo. En principio, la normativa que nosotros establecimos es que no fuera superior a 5 niños por grupo y que fueran sesiones de 40 a 45 minutos, en principio que se hicieran de lunes a jueves y que la evaluación de progreso se hiciera una vez al mes. Y finalmente, sabemos que en el nivel 3 ya tendríamos a ese alumnado que se está resistiendo mucho más, que tiene que recibir una intervención mucho más intensiva, más individualizada. Ya tenemos que aumentar el número de sesiones, la intensidad de esas sesiones e incluso aumentar el número de veces que tenemos que realizar la evaluación de progreso. Bien, en este caso vemos entonces la representación del sistema multinivel, de prevención multinivel, en la pirámide y la transición de un nivel a otro, ¿no? Bien. Cuando estamos hablando de este primer componente esencial del modelo REDI y estamos hablando de un sistema de instrucción y de prevención multinivel, lo primero que necesitamos es contar con materiales instruccionales que estén diseñados conforme prescribe la investigación, porque ese es el recurso que necesita el profesor para ponerlo en práctica. Bien, en este caso, si diseñamos materiales en el ámbito de la lectura, esas lecciones que vamos a diseñar, o esas unidades instruccionales, ¿qué deben instruir? Bueno, deben instruir las principales habilidades o componentes que configuran o que garantizan o que son los cimientos sobre los que se construye el proceso de la lectura. Y esto es algo que sabemos gracias a un informe científico que se publicara en el año 2000, el National Reading Panel, que es un informe científico que aglutinó a múltiples investigadores especialistas en lectura que tuvieron como tarea revisar toda la bibliografía científica al respecto. Y a partir de ella, la principal conclusión fue que es sumamente importante que se trabaje la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, el vocabulario, la comprensión y la fluidez. Estas son las 5 habilidades básicas que han de instruirse. En el caso de las matemáticas también contamos con el NSTM, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que en el año 89 también ya se publicaba la importancia que tiene la comprensión del sentido numérico y la cantidad de evidencia empírica que se ha venido acumulando en los últimos años sobre lo tremendamente importante que es que los niños desarrollen la comprensión del sentido numérico, porque es la base, es el cimiento sobre el que se construye luego todo el aprendizaje de la matemática. Entendiendo por capacidad de comprensión del sentido numérico la capacidad de reconocer los números, identificar su valor relativo, comprender cómo utilizarlos en una variedad de maneras, como al contar, medir o hacer una estimación. Luego, en este caso, las habilidades más importantes, las más relevantes, que contribuyen a la comprensión del sentido numérico, tendrían que ver con las habilidades de conteo, tendría que ver con la capacidad de estimación, con la fluidez en la recuperación de hechos numéricos, con la transcodificación numérica, lo que sería la lectura y escritura de números fluida, y lo que sería la comprensión del concepto de magnitud o distancia. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos claro qué es lo que hay que instruir. Evidentemente, solamente, como verán, me estoy centrando en la lectura y las matemáticas. Y esto es así porque el pilotaje que se ha hecho en Canarias se ha centrado en estas 2 áreas curriculares. Existe también el área curricular de escritura, que más adelante les explicaré, que se está trabajando actualmente en ella, pero por ahora me voy a ceñir básicamente a las 2 áreas en las que se ha enfocado todo el pilotaje del programa. Bueno, realmente yo aquí solamente recordar algunas de las cosas que nos comentaba Eric en su presentación, que es cómo debemos instruir esas habilidades.
Miren, yo quiero hacer aquí un paréntesis, detenerme en esto, porque también la experiencia de este año me ha servido para darme cuenta de una cosa. La verdad es que cuando explicamos que a los niños hay que darles una instrucción explícita, y esta instrucción explícita tiene que ser sistemática, tiene que ser directa, tiene que ser estructurada, una instrucción donde el profesor tiene que partir de la zona de desarrollo próximo del alumno para proporcionarle todas las ayudas necesarias para que el alumno vaya en ese continuo de dependencia hacia el adulto, hacia una mayor autonomía, y que luego se pueda valer por sí mismo para aplicar el conocimiento en situaciones diversas, una vez que le damos oportunidades de práctica. Es lo que llamamos las técnicas de andamiaje, como técnicas de instrucción, en el que el profesor tiene que modelar la respuesta, tiene que de alguna forma provocar la respuesta en el alumno, la importancia de la coparticipación entre adulto y niño, o reducir el número de alternativas o opciones que estamos utilizando para cada tarea. El desarme, es decir, el que las tareas tengamos que estructurarlas, tengamos que separarlas en subtareas, para ir de lo más simple a lo más complejo. El que respetemos las rutinas de instrucción, que sigamos una secuencia de instrucción y que esa secuencia siempre sea la misma. Ahora en la siguiente diapositiva les voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo. La importancia del formato de grupo a la hora de implementar la instrucción o la retroalimentación que hay que dar siempre, cada vez que el niño se equivoca. Claro, esto puede parecer... nosotros heredamos en su día, con la LOCSE, una teoría sobre el aprendizaje, la teoría constructivista. Parece que desde aquel entonces hasta ahora, aprender es algo que el niño tiene que descubrir por sí solo. Tenemos que facilitarle, pero en definitiva los niños, a la hora de aprender, tenemos que darle la máxima autonomía. Bien, hay que partir de la base de que este tipo de principios generales y universales no funcionan por igual en todos los casos. Y sobre todo, no funcionan cuando nos estamos refiriendo a habilidades, las que les acabo de mencionar, las que hay que instruir, que son fundamentales, en las que sabemos que el cerebro humano no está aún preparado biológicamente para ello. Es decir, que se requiere cierta automaticidad, mucha práctica, como decía Eric en su presentación, mucha práctica para que estas cosas se automaticen y los niños liberen más recursos cognitivos para, en el caso de las matemáticas, pues resolver problemas, en el caso de la escritura, expresarse a través de la escritura, es decir, elaborar discurso escrito y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo lo que he observado en las primeras sesiones de formación con todo el profesorado es que algunos profesores nos cuestionaban que esa secuencia, que estas técnicas les parecían excesivamente mecánicas. Parece que estamos mecanizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, obviamente si con lo que estamos familiarizados son con enfoques constructivistas del aprendizaje, esto la verdad que chirría un poco, ¿no? O sea, es como que choca. Da la impresión de que estamos siendo excesivamente conductistas cuando estamos planteando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero curiosamente, lejos de que esto represente una teoría repetitiva del aprendizaje o una teoría estrictamente conductista del aprendizaje, fíjense, si no es importante, que de las técnicas más importantes de las que estamos hablando son aquellas que se derivan de teorías que han enfatizado el papel que juega la interacción social en el aprendizaje. Lo importante que es que el adulto proporcione la ayuda al niño ante un conocimiento que desconoce y que nunca va a conocer por sí solo. Miren, por ponernos un ejemplo. Cuando nosotros tratamos de indagar la conciencia fonológica en niños que están en situación de riesgo y les decimos algo tan sencillo como dime qué palabra es más larga, mariposa o tren, generalmente estos niños no tienen conciencia de la estructura fonológica del lenguaje. Y ellos dicen que la palabra más larga es tren. Claro, porque toda la atención está centrada en el significado del lenguaje. Pero ellos tienen que avanzar en descomponer el habla en unidades fonémicas, porque al fin y al cabo, en un sistema alfabético, ¿qué le vamos a exigir? Poner en correspondencia fonemas y grafemas. ¿Y cómo descubre el niño esos fonemas? ¿Por sí solo? No, en absoluto. Niños que están en situación de riesgo, que son más vulnerables,
Esto exige un modelado por parte del profesor, exige una práctica grupal, independiente, tanto individual, y exige darle mucho apoyo en un principio para decirle explícitamente cuáles son los sonidos que contiene esa palabra. Y solo así es como conseguimos que el niño descubra un conocimiento que es poco familiar para él. Bueno, con este pequeño ejemplo lo que quiero dar a entender es que no todo aprendizaje depende de que el niño lo descubra por sí solo. No. Es decir, es tan válido la práctica, la repetición, el uso del andamiaje, la secuencia de instrucción, la rutina, para que estos niños logren automatizar habilidades que hasta ahora no tienen automatizadas. Y como es obvio, si esperamos mucho tiempo, finalmente los niños no lo automatizarán porque llegan a tercero y cuarto curso, que es lo que suele suceder, y ya prácticamente a partir de ese nivel ya el niño concluyó lo que es el proceso de aprender a leer y escribir, ¿no? Bien, la secuencia de instrucción, nosotros lo que hemos hecho es, aunque no se aprecia muy bien aquí, pero no se puede leer, claro, obviamente, pero yo se los digo y se hacen la idea. Vamos a ver, miren, nosotros lo que hemos hecho es que todo lo que hemos visto antes se ve reflejado a través de la elaboración de estos materiales en las que se le explica al profesor en cada momento, o sea, por una parte, el material que se va a utilizar, vamos a suponer que vamos a trabajar una de las habilidades que es la conciencia fonológica. Bueno, pues el profesor tiene aquí cómo debe presentar la actividad, cuáles son las instrucciones que debería dar a la hora de utilizar el modelado. Esto es, entiéndase, una guía para el profesor. No es que se tenga que llevar mecánicamente en la práctica, pero sí le ayudamos a explicarle al profesor cómo podría ser mejor el modelado para que el niño aprenda a identificar los sonidos que contiene una palabra. A continuación, la práctica en grupo. ¿Cómo debe de llevar a cabo esa práctica en pequeño grupo? Porque tengan en cuenta que los niños están en un nivel 2 de intervención y están en grupos de 4 o 5 alumnos. ¿Cómo estimular la práctica individual? ¿Cómo hacer la práctica, la corrección? Y cómo hacer la retroalimentación una vez que el niño se equivoca, tanto a nivel grupal como individual. ¿Y cuáles son las oportunidades de práctica que hay que dar una vez que sabemos que ya el niño, estamos seguros de que ese conocimiento lo ha adquirido y que lo tiene que aplicar a situaciones nuevas? Por lo tanto, nosotros utilizamos estos iconos gráficos para que el profesor le sirva de referente a la hora de saber cuándo está utilizando el modelado, cuándo está utilizando la práctica en grupo, la práctica individual, la retroalimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como nosotros tenemos diseñado los materiales instruccionales. Y estos materiales están recogidos dentro de esas plataformas tecnológicas que utilizamos para la formación en línea. Bien, el cribado universal se hace 3 veces en el año, en este caso noviembre, febrero y mayo, y con la única finalidad de detectar el alumnado en riesgo. Que conste que el alumnado en riesgo no solamente se detecta al inicio de curso, también puede detectarse a mediados de curso, incluso finalizando el curso, por muchas circunstancias. Tengan en cuenta que la evaluación de progreso se hace mediante pruebas paralelas y estas normalmente, si los niños están en el nivel 2, en este caso las hacemos diciembre, enero, marzo y abril. Estas son las que permiten ir supervisando y controlando si el niño está progresando. Bien, en definitiva, el cuarto componente esencial del modelo RTI es la toma de decisiones que tienen que estar basadas en los datos. Y esta toma de decisiones no corresponde al profesor individualmente, corresponde a todo el equipo educativo del centro. Todo el equipo educativo se tiene que involucrar porque RTI, en esencia, si se dan cuenta, representa un enfoque diferente de organizar la atención a la diversidad. Y por lo tanto, el equipo de centro tiene que tomar decisiones respecto a qué hacer si realmente el alumno debe pasar de nivel o por el contrario, ya estamos seguros de que puede pasar al nivel 1 y así sucesivamente, ¿no? Las decisiones fundamentales son las que se han presentado, por ejemplo, en esta experiencia, quiénes vamos a seleccionar, porque a lo mejor se detectan más alumnos de los que se les puede dar la instrucción, el control de progreso, cuántas veces debemos hacerlo, el ajuste que tenemos que hacer de la intervención y las decisiones que hay que tomar sobre la transición entre niveles. Bien, una vez visto estos 4 componentes esenciales del modelo RTI, vamos a ver cómo lo hemos conseguido materializar en la práctica.
y en este caso explicándoles cómo ha sido la experiencia de implementar el modelo en Canarias. Bueno, ¿por qué nos planteamos implementar el modelo RTI en la Comunidad Autónoma de Canarias? Porque, sobre todo, la Administración Educativa ha sido sensible y ha sido receptiva para aceptar que esta podría ser una alternativa eficiente a la hora de atender a la diversidad. Bueno, en Canarias, según el Instituto Canario de Estadística, en Canarias se registran datos respecto a la tasa de idoneidad, es decir, la que tiene que ver con el número de alumnos que repiten por curso. Se da una tasa en 8 años, es decir, en segundo curso de primaria, de aproximadamente un 6,7%. Es decir, estas cifras vienen a representar unas tasas casi de las más elevadas en comparación al resto de comunidades autónomas. Claro, de este alumnado, que si se excluye lo que son necesidades educativas especiales, entendiendo la presencia de déficit físico, sensorial, motor o intelectual, estaríamos hablando de población susceptible de intervención temprana en torno a un 4,7%. Entonces, estos datos son bastante contundentes y son datos que la Administración Educativa ha tomado en consideración. Y, por lo tanto, es por lo que definitivamente la Consejería de Educación ha decidido poner en práctica este modelo, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales objetivos que nosotros nos hemos trazado? Bueno, en primer lugar, y este es el que yo más quiero subrayar, es el que tiene que ver con la formación al profesorado. ¿Para qué? Para que adquiera los conocimientos teóricos básicos. Si yo le estoy diciendo al profesorado que es importante trabajar la conciencia fonológica, le tengo que explicar al profesorado por qué es importante la conciencia fonológica. Miren, en muchos centros sabemos que todavía no se trabaja la conciencia fonológica. No sabemos por qué. Pero lo cierto es que si no hay tradición o si hay desconocimiento, no se llega a trabajar este componente tan esencial y tan importante en el aprendizaje de la lectura. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente es importante decir que vamos a trabajar la conciencia fonológica, sino hay que saber, primero, qué tipo de conciencia fonológica es la más relevante para cuando estamos hablando de una lengua, en este caso el español, no sé en el caso del catalán, porque en español, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, tanto la conciencia silábica, que los niños separen palabras en sílabas, o la conciencia de la rima, no llega a ser tan relevante para aprender a leer y escribir en español. Entre otras cosas porque las palabras en español no tienen, o sea, tienen una estructura silábica muy bien definida. Consonante vocal es la estructura que más se repite. Entonces pueden pensar en el caso del catalán, las similitudes o diferencias. ¿Para qué? Para que se den cuenta que si las palabras en español no están constituidas o la rima no es relevante, en inglés sí es relevante, porque en inglés muchas palabras se escriben, por ejemplo, write, sight, flight. O sea, ahí tiene I-G-H-T, es un patrón ortográfico que se corresponde con un sonido. Pero en español, que es una lengua transparente, pues prácticamente cada grafema tiene su sonido. Hay algunas excepciones, porque hay algunas letras cuya pronunciación depende del contexto vocálico. Ustedes saben que la C no se puede enseñar aisladamente, porque crea confusión. Hay que acompañarle de la vocal. K-Q, C, sí. Si no, armamos un lío al niño, porque no sabe exactamente cuál es el sonido que le tiene que asignar a la letra. Y se lo asigna dependiendo del contexto vocálico. Lo mismo pasa con la G, lo mismo pasa con la R. Sabemos que su pronunciación depende del contexto vocálico. Gagogu, geki. O en el caso de la R, cuando le precede LNOS, que toma el sonido vibrante, ¿no? O a principio de palabra que se pronuncia como doble R. Claro, si nos vamos a la relación que hay entre fonología y ortografía, bueno, ahí hay quizás más excepciones, donde un fonema se puede representar con más de una opción grafémica, con más de un grafema, ¿no? Pero en cualquier caso, la relación entre grafías y sonidos es biunívoca, es directa, en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene trabajar
la segmentación de las palabras en sílabas, dividir las palabras en sílabas o, por ejemplo, trabajar lo que sería la rima. Pues no tendría mucho sentido en español. En español tendría más sentido trabajar directamente la conciencia de los fonemas, porque utilizamos el fonema para representar, en la escritura, para representarlo gráficamente. ¿Por qué no la sílaba? Porque nuestros signos son letras, son grafemas. No es como los japoneses que utilizan sistemas de signos que representan cada uno de ellos una sílaba. De ahí viene, es decir, la importancia de la formación especializada para que el profesor sepa que si está trabajando en un contexto idiomático determinado, determinados niveles de conciencia fonológica son los relevantes, los importantes. Bien, al igual que también necesita formación que aporta la propia investigación, de que para los niños es mucho más fácil representarse fonológicamente aquellos fonemas que son fricativos que aquellos que son oclusivos. Y aquí rompemos moldes y tradiciones. Generalmente a los niños se les empieza a aprender o enseñar a leer por la P. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que cuando los niños primero aprenden a hablar, las primeras palabras que dicen son papá y mamá. Y resulta que utilizamos la P como letra inicial. Y muchos editoriales, muchos libros vemos esa secuencia de instrucción, empezando por la P. Pero es que la P, que sepan, que representa un sonido oclusivo. Por lo tanto, los fonemas están ocultos en el habla. Y para un niño es más fácil distinguir en foto el primer segmento fonológico, porque puedo prolongar su pronunciación. Sin embargo, en la P no se puede aislar individualmente. El niño arrastra con la sílaba. En fin, son algunos de los ejemplos que les quiero dar a la hora de ilustrar qué tipo de formación especializada es la que necesita el profesorado que va a trabajar con niños que tienen el NAES derivadas de dificultades de aprendizaje. Bueno, aplicar las pruebas de detección temprana e implementar programas con el alumnado identificado en riesgo. Ese es otro objetivo fundamental, inherente a la propia ciencia RTI. Trasladar a la práctica todas aquellas conclusiones que nos proporciona la evidencia empírica, implantar en los centros la cultura de la prevención. Esto es fundamental. Bien, ¿qué es lo que hace la Consejería de Educación en un primer paso? Publicar una resolución en la que saca una acreditación profesional docente dirigida al área de lectura y al área de matemáticas. Y en este caso la dirige a la red de centros innovadores para la continuidad escolar de la Comunidad Autónoma Canaria. Esta es una red que se creó hace 5 años, en el que la Consejería de Educación dotaba a aquellos centros que presentaban proyectos de innovación un recurso, un profesor, lo que denominaban un DAP, docente de actualización pedagógica. Bien, en este caso el programa va dirigido a esos docentes. Es decir, que sus horas que tienen las deriven y las destinen a prestar el apoyo que necesitan aquellos niños que sean detectados en situación de riesgo a través del cribado universal que tienen que hacer con todos los niños del aula. Se hace en el área de lectura y matemática. Y luego, ante la demanda que hubo, se abrió la posibilidad de que también se incorporasen todos aquellos centros que mínimamente dispusieran de horas, las tendrían que justificar, ya se organizaban ellos internamente para prestar el apoyo y participar en el programa. Y en ese caso, pues en algunos centros fueron profesores tutores, profesores de PT, los que llevaron a cabo el programa. Bien, estos profesores, estos 75 profesores de lectura y de matemática, pertenecen a una red de aproximadamente 120 centros que se distribuyen a lo largo de todas las islas. Y aquí ven con puntitos la distribución de los colegios que participaron en el pilotaje. Bien, obviamente esto quiere decir que si todos estos centros están participando y vamos a dar una formación al profesorado, esta formación fue una formación mixta, en línea, a través de las plataformas que habíamos creado, vía web, donde se registraban los profesores y se les daba de alta, y donde tenían un tutor académico por cada 25 profesores. Ese tutor académico ha prestado asesoramiento a 25 profesores durante todo el curso escolar, desde que inició el programa hasta que finalizó el viernes de la semana pasada. Y en este caso, ya les adelanto que todos estos profesores que implementaban el programa en las distintas islas iban observadores externos que se trasladaban a las islas. Bueno, como saben, Canarias tiene 2 provincias. Estas islas constituyen la provincia de Santa Cruz de Tenerife
y esta es la provincia de Las Palmas. Dividimos los observadores externos y estos observadores visitaban los colegios para ir recogiendo el registro de observaciones de cómo los profesores estaban implementando el programa. Es decir, de cómo estaban haciendo la evaluación de cribado universal, de cómo estaban haciendo la evaluación de progreso, de cómo estaban implementando las sesiones prácticas diarias que llevaban en el nivel 2 de intervención de RTI. Bien, decirles también que como la formación fue mixta, hubo también sesiones presenciales de formación que las hicimos coincidir con las evaluaciones de cribado universal, y la primera de todas fue la primera reunión en la que se les presentó a todo el profesorado el programa. Por lo tanto, todos los profesores de aquí se desplazaban aquí. Y todos los de aquí se desplazaban aquí. O sea, en las islas capitalinas se desplazaban los profesores. Y claro, todo esto lo ha cubierto la propia Consejería de Educación. Es decir, creo que aquí la Consejería de Educación ha hecho un esfuerzo considerable de inversión económica, porque ha tenido que costear, de ahí viene el problema de la fragmentación geográfica del archipiélago canario, que todo lo que suponga presencialidad tiene un coste, y eso a los canarios pues, nos duele un poco el bolsillo. Pero bueno. Bien. Realmente para llevar todo esto a cabo en la práctica, cuando uno lo lleva a la práctica, uno ya lo ve desde otra perspectiva, porque ya uno se da cuenta y es consciente de la cantidad de problemas que pueden surgir cuando esto se quiere implementar por la vía práctica, ¿no? Pero lo que sí yo aconsejo es que para que esto se pueda llevar a la práctica, creo que esto como la receta de cocina. Una buena receta de cocina contiene una serie de ingredientes. Si no se respetan esos ingredientes, al final el producto no va a ser bueno. Los ingredientes básicos en RTI serían, y que asegurarían una implementación exitosa del programa, es que tengamos un buen programa de formación tutorial en línea para el profesorado, de manera que el profesorado reciba esa formación permanente a través de esas plataformas. Que conste que estas plataformas, bueno, ahora les explico qué características tienen. Que dispongamos de pruebas de cribado. Cuando hablo de pruebas de cribado, me estoy refiriendo a las pruebas que permiten la detección en riesgo. Estas son pruebas sencillas, tienen que ser sencillas, fáciles de administrar. No requieren que las aplique un especialista. Es el propio maestro quien se entrena y se forma y las puede administrar. Y se administran en poco tiempo, porque el componente básico que se evalúa a través de estas pruebas es la fluidez. Por lo tanto, son pruebas que prácticamente tardan un minuto. Número de palabras que el niño lee correctamente en un minuto, número de letras del alfabeto que el niño es capaz de identificar en un minuto, y así sucesivamente, ¿no? Además del cribado, para yo determinar cuando paso esta prueba si el niño está en riesgo o no, claro, yo eso, ¿cómo lo sé? Bueno, pues hemos tenido antes que estandarizar estas pruebas en población escolar normal, para ver la trayectoria de aprendizaje que siguen los alumnos que no están en situación de riesgo. De manera que ya nosotros tenemos las trayectorias de aprendizaje para niños que están en lectura en primero de primaria, segundo, en infantil de 5 años, en matemáticas las tenemos para primero, segundo y tercero, y también en el caso de la escritura la tenemos para primero, segundo y tercero de primaria. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de poder detectar si un niño se desvía o no de la trayectoria de aprendizaje esperada. Claro, ¿cómo sabe el profesor eso? ¿Cómo sabe el profesor cuando hace la evaluación y obtiene un resultado que ese niño está en riesgo? Bueno, para ello hemos tenido que crear una plataforma web que actualmente está ubicada en la página oficial de la Consejería de Educación, y el sistema de evaluación externa es lo que permite garantizar que todo esto se está llevando a la práctica tal y como se había programado. También les explicaré ahora cómo se evalúa lo que se llama la fidelidad de la implementación. Bueno, esta es la resolución que publicó la Consejería de Educación para la acreditación profesional docente, de manera que los profesores este año que han participado ya tienen una acreditación profesional docente en RTI, en lectura y en matemáticas. Que conste que la política a seguir por la Consejería de Educación es que estos profesores que se han acreditado sean maestros de formador, es decir, que ellos mismos ahora sean los que formen a otros profesores dentro del centro educativo. Me parece muy acertada la idea, porque también, evidentemente, supone un coste tener a un tutor académico durante todo el año dando y brindando esa formación en línea, ¿no? Muy importante que todos hablemos el mismo idioma, la misma lengua. Por lo tanto, hubo jornadas formativas al inicio
donde se convocaron a todos los directores de la red CISE, a todos los orientadores de Canarias y a todos los inspectores de centros en Canarias. Se celebraron estas jornadas en cada isla, de cada provincia, y ahí vinieron todos y ahí se presentó todo el programa. O sea, en parte, en gran medida, digamos, una abreviatura, por así decirlo, de lo que yo les estoy exponiendo aquí, pero exponiéndoles prácticamente todo el plan estratégico que íbamos a seguir, para que todos supieran. Porque sobre todo, y lo importante, es que también los inspectores de centros han participado en la supervisión del programa, cosa muy importante. Bien. Hay una anécdota que me acabo de acordar ahora, porque los orientadores, cuando empezaron a recibir estas jornadas formativas, ¿saben lo que dijeron? Vamos a ver, ¿me estás diciendo que con este enfoque, cuántos niños vamos a tener que dejar de evaluar y realizar la evaluación psicopedagógica cuando estén en tercer o cuarto curso de primaria? Es decir, vieron con los brazos abiertos RTI. Es que RTI, al ser preventivo, seguramente muchos niños que llegan a tercero y cuarto que no fueron detectados a tiempo y no fueron intervenidos tempranamente, claro, van a necesitar y requerir de esa evaluación psicopedagógica, que al final vamos a concluir erróneamente, porque al final esos niños a lo mejor estaban en ese segmento de la pirámide del 20%, que no es que tengan dificultades para aprender, es que no hemos modificado las instrucciones para que esos niños puedan salir adelante. Por lo tanto, evitaríamos incluso la enorme cantidad de informes que los orientadores tienen que hacer y dedicar tantas horas y tanto tiempo que a veces esos informes y esos resultados llegan tarde. Bueno, la formación se hizo durante 3 meses, la formación, digamos, inicial, en línea, pero en total, toda la formación a todos los profesores cubrió 150 horas de formación. Aprendían los componentes básicos que prescribe el National Reading Panel. Por cierto, si ustedes quieren visitar estas plataformas, aquí tienen la dirección de lectura, o sea, con poner en Google letras.ull.es, lo pueden visitar como usuarios externos, donde tienen un demo que les explica cómo navegar a través de la plataforma. En el caso de las matemáticas pueden consultar primate.ull.es y en el caso de la escritura, que está a punto de finalizar, trazo.ull.es. Bien, que el profesorado conociera el sistema de evaluación de progreso de aprendizaje y que conociera los programas y los materiales de instrucción. Bien, esta es la composición del programa de letra, o sea, hay una serie de tutoriales. Aquí lo que hemos intentado siempre es diseñar tutoriales donde el conocimiento científico y teórico está encapsulado, pero lo está que te entra por los ojos. Es decir, no crean ustedes que todo este contenido es teórico. O sea, realmente es teórico entre comillas. A partir de muchos elementos multimedia, hacemos llegar al profesor el concepto de lo que es la conciencia fonológica, por ejemplo, de qué es lo importante que habría que trabajar en ella y cómo habría que trabajarlo, pero todo a base de animaciones. Se utiliza mucho el dibujo y se utiliza mucho el canal visual, para que esto sea fácilmente entendible y asimilable. Hay un foro de dudas que es permanente durante todo el curso. Las pruebas de cribado universal están en la plataforma. Una vez que el profesorado se ha formado desde su propio centro, entra en el ordenador, baja las pruebas, pero también aquí la Consejería de Educación ha hecho un esfuerzo considerable, porque ha financiado la mayor parte de todo el material. No se pueden imaginar ustedes lo que supone cribar a más de 8.000 niños, más de 8.000 niños han sido cribados en el cribado universal, y todo ese material lo teníamos centralizado en una copistería donde venía una empresa para la distribución del material a todos los centros que vieron antes en el mapa. Es decir, teníamos que tener preparado todo ese material y ese material una empresa se encargaba de distribuirlo. Eso había que hacerlo en noviembre, en febrero y en mayo, porque coincide con los 3 momentos de evaluación de cribado de toda el aula, de todo el grupo clase. Bien, los materiales. Esta es una sesión importante en la plataforma web, que son los vídeos donde se ven profesores trabajando. ¿El qué? Pues lo que les expliqué antes. ¿Recuerdan cómo instruir? ¿Cómo tienen que emplear las técnicas de andamiaje? ¿Cómo tienen que descomponer la tarea en subtareas? ¿Cómo tienen que hacer la retroalimentación? ¿Cómo hay que hacer el modelado? Todo eso está a través de vídeos, donde ves a un profesor que te está trabajando con un grupo de niños y te está diciendo cómo hay
que hacerlo correctamente, ¿no? Y luego tienes recursos multimedia y otra bibliografía que pueda ser de tu interés y que te puedas bajar de la plataforma. Bueno, el programa en matemática tiene la misma secuencia, la misma estructura. Esta es la carátula inicial del programa cuando entra y está en sistema Moodle, o sea, un sistema con el cual prácticamente todo el profesorado está familiarizado. Aquí tienen las sesiones presenciales donde los profesores se desplazaban a las Islas Capitalinas. La última la tuvimos el 17 y 18 de mayo. La primera fue de presentación de todo el programa y estas tres coinciden con las evaluaciones de cribado noviembre, febrero y mayo. Bien, lo que les decía antes sobre el progreso de aprendizaje, que son medidas también basadas en el currículo. En este caso, desarrollamos el IPAL para la lectura y el IPAM para las matemáticas. Bien, en el nivel 1, como saben, es cuando se hace el cribado. El IPAL contiene pruebas, tareas muy sencillas para evaluar en los niños el conocimiento que tienen del sonido de las letras, del nombre de las letras, conciencia fonológica, vocabulario y conocimientos funcionales sobre el lenguaje escrito. Vean que prácticamente estas tareas se pasan en 1 minuto. Esta tiene un máximo de 5 minutos, vocabulario y conciencia fonológica y conocimiento sobre el lenguaje escrito. En principio no tendría tiempo. Y para infantil de 5 años tienen la forma A, B y C, que corresponde con noviembre, febrero y mayo. Tienen para primero educación primaria, también el conocimiento alfabético, lectura de pseudopalabras, textos mutilados, conciencia fonológica, fluidez en lectura oral y también conocimientos del lenguaje escrito. Tanto para primero como para segundo tienen 3 formas diferentes. Y para el caso de las matemáticas, lo que se explora fundamentalmente es las operaciones de 1 y 2 dígitos, comparación numérica, secuencias numéricas, valor de posición. Todas estas tareas se realizan colectivamente en el aula y los niños tienen que realizarlas en un periodo de 2 minutos. Es decir, son lo que les decía antes, estamos hablando no de una evaluación psicopedagógica, estamos hablando de una evaluación sobre habilidades que uno trabaja dentro del propio currículo. Lo que pasa es que el componente fluidez es sumamente importante, porque es justamente de lo que carecen niños que están en situación de riesgo. La falta de automaticidad en estos aprendizajes, ¿no? Y en estas habilidades básicas. Bien, luego en el nivel 2, el progreso se hace en diciembre, enero, marzo y abril. Y no necesariamente hay que evaluarlo todo cuando estamos evaluando el progreso. Y lo que evaluamos fundamentalmente son aquellas medidas que la investigación ha demostrado que son mejores predictores del estatus de riesgo. De manera que el conocimiento del sonido y la conciencia fonológica en infantil de 5 años es de lo más importante y en primaria el conocimiento del sonido de las letras, segmentación fonológica de las palabras, lectura de sus palabras y fluidez en la lectura oral. Especialmente, sobre todo, este es uno de los mejores predictores. Bien, en educación primaria, en matemática, es la comparación numérica y secuencia, fundamentalmente, y en el caso de segundo y tercero, secuencias y operaciones de 1 y 2 dígitos. Bien, aquí tienen la temporalización de todo lo que se llevó a cabo, es decir, los profesores evaluaron a todas las aulas entre el 21 y 25 de noviembre, el progreso comenzó en diciembre, en enero, en febrero se volvió a evaluar a todos los alumnos en todas las aulas, sigue el progreso en marzo y abril y finalmente toda la aula en el caso de mayo. Esta es la aplicación, la plataforma, aquí tienen una aplicación sencilla donde el profesor introduce aquí los datos. Este es el resultado de la evaluación en noviembre, en vocabulario, conciencia fonológica, lo que vimos antes en el sistema de indicadores de progreso de aprendizaje en lectura, ¿no? Introduces los datos y automáticamente esto es lo que te da la aplicación. Te dice aquí, concretamente, esta es la evaluación de todos los niños de un aula en noviembre. Y ves que aquí se detectaron a 3 niños en situación de riesgo. Hemos utilizado los colores para que le facilite al profesor la identificación de quiénes están más necesitados. El amarillo con bajo rendimiento, rendimiento normal y rendimiento óptimo el verde. Vean, por ejemplo, que esto mismo, bueno, lo podemos ver en este gráfico, esto sería en febrero y esto sería en mayo. Por ejemplo, este niño ha dejado de estar en riesgo, este también lo ha dejado de estar y este también. Otra cosa muy distinta es que te continúe, por ejemplo, con bajo rendimiento. Aquí le hemos facilitado al profesor este otro gráfico porque visualmente lo puede también ver mucho mejor. Tiene esta línea vertical que le indica que aquí está la frontera. De manera que si este niño está en riesgo, bueno, este está
Este está en más riesgo que este, es decir, que cuanto más te distancia la línea vertical, que sepan que esos niños podrían darse más prioridad, porque si no podemos atenderlos a todos, que la prioridad se inicie con los más necesitados, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Esto es una información, es un feedback que recibe el profesor inmediatamente después de introducir los datos en la plataforma, y esto es lo que permite luego al equipo del centro tomar las decisiones de las que yo hablaba anteriormente, ¿no? Esta es otra forma de gráfico, pero ya por habilidades específicas, lo cual te permite ver fortalezas y debilidades. Si estamos en lectura, a lo mejor resulta que tenemos que reforzar más la parte de fluidez, la parte de comprensión, no tanto el vocabulario y la conciencia fonológica, que ya más o menos se ha logrado automatizar. Entonces, este otro gráfico también permite al profesor ajustar la intervención. Y este es otro gráfico muy interesante porque aquí ya tienes la evolución total. Nosotros hemos tomado hasta 7 medidas a lo largo de todo el curso escolar. De manera que aquí vienen, les he puesto aquí el ejemplo de un alumno que empezó en riesgo y ya en diciembre salió de esa situación, finalmente ha llegado, no ha llegado a un rendimiento óptimo, pero sí ha llegado a un rendimiento normal. Y esto es lo importante, ¿no? Este es el esfuerzo realizado, invertido durante todo el curso escolar. Y esto también, como digo yo, no estaríamos nunca dando palos de ciego, porque yo estoy controlando y supervisando en todo momento cómo están mis alumnos y cómo están progresando en aquello que necesariamente hay que instruir, porque así es como lo prescribe la propia investigación. Bueno, por último, el sistema de fidelidad, más o menos lo he estado comentando. Bueno, prácticamente, para nosotros asegurarnos que esto se está implementando con éxito y que se está haciendo conforme se había programado, tienes que contar con muchas fuentes de evidencia, con muchas observaciones. Para nosotros, una fuente de evidencia es el sistema de apoyo que hemos prestado al docente. Cuando el docente se mete en la plataforma a través de los programas Letra o Primate, es como que queda grabada todas sus respuestas durante el curso formativo, porque tienes que ir respondiendo a cuestionarios de evaluación que te están chequeando tu conocimiento, tanto antes como después de la formación. Y esto es muy útil para los profesores, porque los profesores tienen sus gráficos y ven lo que han aprendido, lo que no sabían antes y lo que saben ahora, ¿no? Y se ven muy reforzados en este sentido, ¿no? Las propias reuniones presenciales, por supuesto, que se controla la asistencia de los profesores que están participando en el programa. De lo contrario, no reciben la acreditación. La participación en el foro de dudas permanente en la plataforma. La evaluación directa e indirecta. La directa es la que nos proporciona esos observadores externos que se desplazan a todas las islas, en todos los centros, y hacen registro de las observaciones cuando el profesor evalúa y cuando interviene. Evaluación directa es cuando los inspectores de los centros recaban información también sobre cómo van los alumnos progresando y cuántos alumnos han salido de una situación de riesgo frente a otra, etcétera, que eso luego ya se complementa con los datos que nos da la propia plataforma. La evaluación indirecta, también los profesores tienen que cumplimentar autoinforme sobre cómo están evaluando y sobre cómo están interviniendo, porque hay que cruzar luego lo que tú me dices con lo que me dice el observador externo. Eso sencillamente es para garantizar que lo has estado haciendo bien, no tiene otra finalidad. Bueno, bien, yo creo que esto es prácticamente lo mismo, solamente que desglosado, y como me han dicho que querían dejar un minuto para preguntas, vean por favor este vídeo porque es una síntesis de lo que les acabo de exponer, de la experiencia que hemos desarrollado este año y sobre todo que es muy testimonial, ¿no? En cualquier sistema educativo se debe garantizar que todos los niños adquieren los conocimientos instrumentales básicos de lectura, escritura y matemáticas. Sin embargo, el Instituto Canario de Estadística reporta que en el curso escolar 2013-2014 aproximadamente un 6,7% del alumnado repite en segundo curso de educación primaria. Según un informe reciente publicado por el Ministerio de Educación de España en Canarias y en el resto de comunidades autónomas, hay que esperar un mínimo de 2 años para comprobar que existe un desajuste escolar, lo que estaría reflejando una posible dificultad de aprendizaje en la lectura, escritura o cálculo. Es decir,
que hay que esperar hasta tercero o cuarto curso de educación primaria para realizar la evaluación psicopedagógica. ¿Pero qué nos dice el sentido común? ¿Se debería identificar y trabajar con el alumnado antes de que presente un desajuste escolar? La respuesta es obvia, por supuesto. En Canarias estamos siendo testigos de un hecho único en nuestro país y en todo el continente latinoamericano. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Universidad de La Laguna, ha decidido pilotar el modelo de respuesta a la intervención temprana, RTI, en centros de todas las islas. Con este modelo se identifica con mucha antelación al alumnado que está en riesgo, se interviene y se lleva a cabo un seguimiento en distintos momentos del curso académico. De esta manera, se previene la acumulación del fracaso académico, mejora el rendimiento académico de los estudiantes, disminuyen los problemas de comportamiento y se reducen costes a la administración educativa. ¿Cómo se lleva a cabo este modelo en la práctica educativa? Hay 3 niveles de intervención. En el primer nivel, el profesorado evalúa a toda la clase al inicio del curso en lectura, escritura y matemáticas para detectar aquellos alumnos que puedan estar en situación de riesgo. En el segundo nivel, se trabaja con el alumnado detectado en pequeños grupos y de forma muy intensiva, ya sea con otro maestro dentro del aula o fuera de ella durante 4 sesiones a la semana. Para observar el progreso en el aprendizaje, el profesorado debe evaluar una vez al mes. Dependiendo de los resultados, se decide si los alumnos pasan a un tercer nivel. En el tercer nivel se trabaja con el alumnado individualmente y se evalúa una vez por semana. Finalmente, si no hay mejoría, se propone su valoración por parte del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. ¿Cuáles serían los ingredientes básicos para poder implementar el modelo RTI en la escuela? El primer ingrediente es garantizar una formación especializada al profesorado que va a dar ese apoyo. Para ello, en Canarias, el grupo Dificultades de Aprendizaje, Psicolingüística y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de La Laguna ha diseñado los programas Letra, Primate y Trazo que ofrecen formación en línea a través de la plataforma de docencia virtual Moodle. Estos programas se han pilotado previamente en muchos países de Latinoamérica en coordinación con los ministerios y secretarías de educación. Estas plataformas incluyen los materiales de evaluación inicial y de progreso, materiales didácticos y las secuencias de intervención. El segundo ingrediente se refiere a la evaluación del aprendizaje basada en el currículo. Para la detección temprana y la supervisión del progreso del alumnado, se han diseñado pruebas de indicadores de progreso de aprendizaje para lectura, escritura y matemáticas. Los resultados de estas pruebas son introducidos por el profesorado en una aplicación web de la Consejería de Educación que permite conocer automáticamente el estatus de riesgo del alumnado. El tercer ingrediente sería la toma de decisiones, que ha de recaer en el propio centro escolar. El equipo docente debe saber gestionar y organizar la respuesta a la intervención del alumnado que se identifica en situación de riesgo. Un cuarto ingrediente básico ha sido contar con el apoyo fundamental de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias para implantar este modelo en el sistema educativo. Durante el curso 2016-2017 se está implementando en aproximadamente 120 colegios de Canarias, evaluando inicialmente a 8.000 estudiantes. La evaluación de la fidelidad de la implementación de este pilotaje la realiza la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Además, se ha ofertado al profesorado una acreditación profesional docente en el modelo RTI para la prevención y mejora del rendimiento en lectura y matemáticas. Los resultados positivos son evidentes. Un 25% del alumnado detectado e intervenido desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 superó el programa tras haberse recuperado. Los maestros y maestras que aplicaron el programa manifiestan. Fanek Hernández, inspector de educación en la zona 323, municipio de Santa Lucía de Tirajana. Son 3 los centros supervisados. Realmente en los 3 centros, sin excepción, el reconocimiento a la metodología y a las propuestas de RTI han sido magníficos.
Me llamo María y he llevado a cabo el programa RTI de Matemáticas con mis alumnos de primero y segundo de Educación Primaria en el CEI La Ovara, en la isla de Fuerteventura. Voy a seguir aplicando en el futuro esta acción preventiva, dado que nos parece a todo el claustro una iniciativa muy apropiada para intervenir con este alumnado que presenta dificultades en el área de las matemáticas. Mi nombre es Candelaria Cormoto Correa González y he llevado a cabo el programa RTI Letras, destinado a la lectura, con mis alumnos de infantil de 5 años y de primero de primaria, en el centro 6 de Isabel la Católica en Santa Cruz de Tenerife. La formación que he recibido me ha parecido espléndida. Los avances que he observado a lo largo del curso en los alumnos han sido extraordinarios. Ha supuesto un avance muy grande en todos estos alumnos que parecía imposible que llegaran a aprender a leer. Me llamo Águeda Hernández Rivero y he llevado a cabo el programa de RTI y PAL con mis alumnos de primer nivel y educación infantil de 5 años en el Centro Fernando León y Castillo de Telde, en Gran Canaria. Los avances que he observado en los alumnos ha sido, sobre todo en el curso de primero, mucha mayor seguridad y fluidez en la lectura, la ampliación del vocabulario. Me llamo Yanetsi Rodríguez Curpa y he llevado a cabo el programa RTI en el ámbito de las matemáticas, en el Centro de Educación Infantil y Primaria Punta Gorda, en la isla de La Palma. El programa da la opción de trabajar en pequeño grupo, de forma directa y sistemática. Recomiendo al profesorado de infantil y primer ciclo de primaria que lleven a cabo una propuesta de actividades en las que se contemple la metodología propuesta por el programa RTI. Me llamo Aurora y he llevado a cabo el programa RTI Lecturas con mis alumnos de infantil de 5 años y primero de primaria en el centro CEIP Los Cristianos en la isla de Tenerife. La formación que he recibido me ha parecido completa, interesante y amena. Los avances que he observado en los alumnos han sido sobre todo en conciencia fonológica y también en fluidez lectora. Voy a seguir aplicando en el futuro esta acción preventiva, dado que los resultados obtenidos han sido bastante notables y los alumnos han mejorado. Este proyecto es un desafío a nuestro alcance para mejorar el resultado académico de los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo. Previene desde una edad temprana los posibles problemas y dificultades para aprender, detectando, adaptando e interviniendo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, tal y como prescribe la legislación educativa actual. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la universidad puede prestar un servicio a la mejora de la educación en Canarias. Bueno, espero que les haya gustado. En principio esto es una semilla que ya se ha puesto, que se ha plantado, pero claro, obviamente ahora queda todo un camino por recorrer, porque lo importante es la continuidad y la sostenibilidad en el tiempo de iniciativas como esta, ¿no? Y ya para terminar, solamente destacar estos 4 elementos que son fundamentales si queremos asegurar esta implementación exitosa de RTI en las escuelas, que no es otra que disponer de un sistema de formación tutorial para los profesores, en nuestro caso en línea, aunque bueno, no necesariamente tendría que ser en nuestro caso, tener medidas basadas en el currículum, que estén contrastadas. Obviamente yo no he dedicado en esta exposición todo el proceso laborioso que hay que llevar a cabo y con mucho rigor estadístico para finalmente disponer de medidas que realmente sean medidas de cribado eficientes, es decir, que te permitan detectar a aquellos niños que realmente están en riesgo o aquellos niños que realmente no lo están, porque sabemos que estas medidas siempre tienen un margen de error y siempre están los falsos positivos y falsos negativos que hay que también contemplar, ¿no? Y por eso es muy importante también trabajar con mucho rigor en la elaboración de estas medidas, pero que obviamente no es el objeto de esta presentación porque nos llevaría mucho tiempo en explicar todo el proceso de investigación que subyace a esta meta, ¿no? Lo mismo pasa con las evaluaciones de cribado y de progreso y
el sistema de evaluación externo es el que permite, en definitiva, probar que efectivamente si el sistema funciona es lo que luego, en teoría, podemos extrapolar o podemos generalizar, ¿no? Nosotros hasta ahora, en el pasado, avanzamos en el área de lectura, luego continuamos con las matemáticas y actualmente estamos terminando la fase de lo que es la escritura con el programa Trazo y con los indicadores de progreso en el aprendizaje de la escritura, que son las medidas también de evaluación basada en el currículo, centradas exclusivamente en escritura. El convenio que firma la Consejería de Educación y la Universidad de La Laguna contempla también que tan pronto esté esto finalizado, se incorpore al convenio para que también se pueda prestar un servicio a todo aquel profesorado que quiera recibir la formación en el área de escritura. Bueno, y nada más. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, si hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta que yo pueda contestar. Sí. Es que si algo he aprendido de esta lección es que, vamos a ver, las administraciones educativas, todo esto es un tema que compete a lo que es la organización interna de un centro y a las prioridades que se quieren establecer. Pero yo me pregunto, si queremos modificar o cambiar el enfoque actual que va destinado precisamente a la atención a la diversidad en un modelo que se basa en la espera al fracaso, no sé qué será más rentable para la administración si hacerlo de forma preventiva. Es decir, todas estas cosas hay que verlas desde distintos puntos de vista, porque yo creo que lo que es más caro es lo que tenemos hoy en día en el sistema educativo. Creo que esto a la larga siempre va a ser más económico, esta inversión. Ahora, ¿qué he aprendido yo de esta experiencia y de esta lección? Hombre, evidentemente lo que he aprendido es que si los colegios, si los centros no disponen de horas disponibles para prestar el apoyo, no hablemos de RTI, no tiene ningún sentido. O sea, es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Si hay que prestar apoyo a grupos de niños que lo están necesitando, tenemos que tener disponible a un profesor con horas que destine exclusivamente a prestar la atención educativa a estos niños que lo necesitan. Y eso, para la administración educativa, evidentemente supone un coste. Pero ya ahí no me pierdo porque no sé exactamente de qué cifra estaríamos hablando, pero ya digo, lo importante es que, o sea, lo que yo quiero valorar muy positivamente y además reconocer a la propia Consejería de Educación de Canarias que al menos haya mostrado esta receptividad, esta sensibilidad y este apoyo, porque de lo contrario nunca se podía haber realizado, valorar esa aportación, ¿no? esa contribución que se ha hecho y también quedarme con algo importante, ¿no? Y es la permeabilidad, es decir, ese trabajo tan necesario que hace falta y que quizás carecemos en este país de formar esa alianza, o sea, ese matrimonio, como digo yo, de conveniencia entre la educación y la universidad, la investigación y la educación. Es decir, yo creo que nos estamos beneficiando todos. Pero es más, cuando se está destinando financiación para la investigación y generar conocimiento, yo creo que nosotros tenemos la obligación, los investigadores y las administraciones que financian estos trabajos, de rendición de cuentas. Es decir, usted lo que ha hecho, bueno, nos hemos gastado el dinero en esto, y esto que ha hecho usted, ¿es útil o no es útil? Entonces, claro, lo que es útil, tráigalo para acá, que lo vamos a usar, que lo vamos a implementar. Y yo veo que a veces se generan mucho trabajo, mucho conocimiento en las universidades. Yo hablo de educación, pero podemos hablar de otros sectores, podemos hablar de la sanidad, podemos hablar de otras áreas, pero en el caso concreto que nos ocupa, que es educación, a veces veo que se aprovecha muy poco. De verdad que yo personalmente no me puedo quejar en esto porque desde hace muchos años esta relación que mantenemos con la Consejería de Educación ha sido una relación muy estrecha en la que se ha estado colaborando conjuntamente, aunque también es verdad que, como sabemos, en este país depende de
muchas veces de los cambios políticos, del personal que esté en ese momento, que sea más sensible, más receptivo o que no lo sea. A veces depende de este tipo de variables. Pero yo de una cosa, de lo que estoy muy satisfecho y contento es de que con esta experiencia, ustedes no saben la cantidad de información que tenemos ahora, o sea, que nos espera, para poder analizar y sacar conclusiones fehacientes sobre lo que ha sido la efectividad de RTI en la práctica. Porque hasta ahora lo que contamos son testimonios como los que ustedes han escuchado. Tenemos incluso testimonios de los propios niños, que es muy interesante, ¿no? Porque se te ponen los pelos de punta cuando oyes a niños de 5, 6, 7 años de edad hablar de la experiencia, de lo bien que se sienten ahora, ¿no? Yo me quedo con eso último, ¿no? Porque creo que es lo más importante, porque al final es lo que tenemos que conseguir con toda esta infraestructura, ¿no? Pero de lo que sí estoy contento y satisfecho es que por lo menos vamos a poder evaluar objetivamente la efectividad de todo esto en la práctica. Y desde luego, si lo es, pues ya nos encargaremos de hacer la divulgación y potenciarla para que esto pueda servir de modelo para otras comunidades, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntar, ¿cómo defendemos a la Administración y a nuestros compañeros estas prácticas ante el modelo de escuela inclusiva? Perdona, ¿puedes repetir? Que no te entendí. Sí. ¿Cómo defendemos que queremos aplicar RTI, por ejemplo, sí, en una escuela que se dice inclusiva, que cada vez es más difícil sacar a los niños fuera del aula, que los compañeros prefieren que tú estés dentro, que no segregues, que no diferencies? ¿Me explico? Sí, claro. Sí, ese es un tema evidentemente que ha estado presente a lo largo de todo este año escolar con la experiencia RTI y lo ha estado porque efectivamente RTI no implica que tú saques al niño del aula. O sea, tú puedes trabajar o sea, la figura del docente de actualización pedagógica es el docente que trabaja conjuntamente con el profesor tutor dentro del aula. O sea, con ese recurso tenemos un modelo perfecto de educación inclusiva, porque al fin y al cabo se coordinan ambos docentes, pero están muy claramente definidas las funciones de cada uno. Es decir, esa intervención intensiva que tienen que recibir estos niños que quedan rezagados, no necesariamente tienes que sacarlo del aula. O sea, con la figura del docente de actualización pedagógica y dentro de lo que es ese concepto de docencia compartida, puede perfectamente hacer su trabajo dentro del contexto del aula. Ahora bien, no siempre se dan estas condiciones. No siempre se dan estas condiciones. Luego, hay momentos en los que esa intervención se tiene que recibir fuera del aula. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿hasta qué punto eso supone marginación, discriminación, segregación? Bien, sobre ese punto es sobre el que tendríamos que debatir. Porque yo no sé si es más segregador o más discriminativo que un niño permanezca en el aula a pesar de las dificultades, los obstáculos que está teniendo y del sufrimiento que le acompaña, ver que no puede estar alcanzando el nivel de sus compañeros, a que reciba esa intervención y en la que el propio niño empieza a sentirse mucho más a gusto, con más confianza en sí mismo, con mejor autoestima y se está viendo que puede perfectamente aprender igual que los demás. ¿Qué es más segregador? Pues esa pregunta la dejo ahí en el aire. No sé si te he respondido. Sí. 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 Bueno, yo creo que en principio la respuesta la estaba dando Eric en su presentación porque ese 5% representa justamente aquel alumnado que podría finalmente ser detectado, por ejemplo, en el caso de la lectura, como alumnado disléxico. Porque fíjate que cuando se llega a ese nivel, lo que está claro y lo que es evidente es que esos niños van a necesitar siempre una intervención mucho más individualizada y más intensiva en el tiempo. Pero tú lo que estás consiguiendo con ese 5%
de alumnos que se resisten a la intervención, lo que estás consiguiendo es que a la larga, en el futuro, yo estoy convencido de que esos alumnos podrán afrontar mejor su futuro. Hoy en día vemos en la universidad alumnos universitarios disléxicos. Es una auténtica pesadilla para ellos, sobre todo cuando tienen que estudiar una carrera de humanidades, de sociales, en las que tienen que hacer uso de la lectura o de la escritura. No así en las carreras más técnicas, que tienen una menor dificultad, pero aún así no terminan la carrera en el mismo periodo de tiempo que la terminase cualquier universitario que no tuviese esta condición, ¿no? Lo que estamos es mejorando con este tipo de intervención el futuro de estas personas, porque el pronóstico será mucho menos grave. O sea, se valdrán mucho mejor en la vida si los hemos detectado tempranamente y a partir de entonces no pasan desapercibidos durante todo el sistema educativo. Por ejemplo, en el caso de la dislexia, es curioso que es tal la cantidad de alumnos que pasan desapercibidos, pero precisamente, y es algo que la investigación hoy en día ha puesto sobre la mesa, y es que, claro que pasan desapercibidos, pero depende del contexto idiomático. O sea, en la lengua española, por ejemplo, muchos niños prácticamente pasan desapercibidos de ser disléxicos, son ignorados por el sistema, no son atendidos adecuadamente porque no se lleva a cabo todo este sistema tempranamente, porque observamos que leen perfectamente, leen con exactitud, pero no estamos fijándonos en el componente de la fluidez. No nos estamos dando cuenta que al final estos niños leen muy lentamente. O sea, destinan tanto recurso cognitivo a la descodificación que luego no tienen espacio para poder procesar el significado de lo que están descodificando, ¿no? Pero como leen bien en voz alta y leen con exactitud, por eso pasan muchas veces desapercibidos. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando del componente de la fluidez, que por cierto, no hemos insistido mucho en ese componente porque al final yo analizo el contenido del currículo y muchas veces no está la fluidez explícitamente dentro del currículo para estos aprendizajes. Y cuando digo que no está y cuando hablo de la importancia de la fluidez es porque realmente si tuviésemos esa formación, el profesor, de que a la hora de detectar una dislexia en edades tempranas no basta con la exactitud, sino con la fluidez. Es decir, ¿cuántas palabras es capaz de leer el alumno en un minuto? Es velocidad y exactitud o precisión. Son ambas cosas, ambos componentes. Es como cuando hablamos de la grafía, ¿no? Del trazo de la grafía. En el currículo brilla por su ausencia el componente fluidez. Lo que sí se destaca es que hay que enseñar el trazo de las letras y que la letra sea legible, y ha habido una obsesión para que el niño consiga la letra bonita. Y muchas veces lo que hacemos es utilizar incluso un papel no pautado tipo Montessori, sino cuadriculado, para que el niño tenga que situar dentro de la cuadrícula el trazo. ¿Qué ocurre? Que estamos exigiendo y demandando mucha precisión grafomotriz. Y eso está consumiendo muchos recursos. Es decir, al final estamos restando la habilidad para comunicar, porque todo tu recurso lo estás destinando a conseguir cuadrar ese trazo dentro de la cuadrícula. Bien, eso es exactitud, eso es precisión, pero el aprendizaje no solamente es exactitud y precisión, es velocidad de procesamiento. Y ambas cosas se combinan. Por eso las pruebas que yo les mostré aquí, basadas en el currículo, que ya todo el profesorado que ha participado este año ya lo tiene clarísimo, qué diferente es cuando un niño te puede resolver operaciones de cálculo, pero no lo hace con la misma rapidez que lo hace el resto. Lo hace lentamente, y eso no es ser eficiente. Al final puede resolverlo, pero ha destinado tanto tiempo que cuando se enfrenta a un problema no va a saber resolverlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la escritura. Es decir, al final, cuando los profesores utilizan estas pruebas de evaluación basada en el currículo, fíjate que la instrucción que dan siempre en todas las tareas es: a ver, quiero que me digas los sonidos de estas letras del alfabeto lo más rápido que tú puedas, procurando no equivocarte. Eso forma parte de la instrucción también, luego en la intervención, porque ahí estás poniendo en énfasis dos aspectos importantes: la precisión, exactitud y la velocidad. Si tú a un niño le dices, identifica esto lo más rápido que puedas, estás priorizando la velocidad. O identifica esto procurando no equivocarte, estás enfatizando la exactitud, la precisión. Y eso es lo que muchas veces hacemos en la instrucción.
Por lo tanto, lo que hay que contemplar son ambas dimensiones, porque con ambas dimensiones conseguimos que los niños adquieran automaticidad en los aprendizajes, y que no es otra cosa que adquirir fluidez. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.